Vale. Vamos a quedarnos con eso que hay ahí y con eso que nos ha dicho de la tipología, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo, igual que lo haría en clase. Lo tengo hecho por ahí, pero lo hago otra vez. A ver, la tipología significa que tenemos que, de alguna manera, meter los textos como en cajas, ¿no? Es decir, si yo me dan un texto, este texto, como, toma, un montón de textos. Dice, este va a la caja de los argumentativos, uy, pero es que este también es, ¿esta qué caja va? Es decir, hay que tener un criterio para calificar el texto. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar fundamentalmente dos criterios para meter el texto en alguna caja, para calificar los textos de alguna manera. Entonces, hasta ahora vosotros, ¿qué entendíais por tipología? Humanístico, periodístico, científico técnico. Vale, entonces tendríamos la tipología, ¿no? Tendríamos la tipología, esta columna me sobra. Y entonces, la tipología, según vosotros, ¿eso que decís que son? ¿Cómo son? A ver, insertar. Científico técnico, Fila debajo. humanístico o periodístico. Vale. Científico técnico. Humanístico. Periodístico. Y no conocéis más. No conocéis más. Vale. ¿Y qué creéis que... quiero decir, ¿qué criterio hemos seguido para hacer esto de la tipología? El tema que tratan, ¿no? Entonces, la tipología, de alguna manera, es el tema que tratan, ¿no? Es decir, es una característica, de alguna manera, temática. Así como muy general, ¿vale? Luego ya veremos, pero muy general es una característica temática. Pero claro, esto es una calificación de los textos. Quiere decir, todos los textos científico-técnicos que traten temas científico-técnicos son de tipología científica, que no es en realidad tan así. Pero bueno, vale, yo qué sé, si trata sobre el cuerpo humano, si trata sobre filosofía e historia o literatura, ¿no? O si trata sobre eso, pero está publicado en un medio de comunicación de masa. Pues al final ese es un poco el criterio, que es un criterio muy pobre, según mi forma de verlo, pero bueno, venga, lo compro pulpo como animal de compañía. Claro, la tipología temática, o sea, el tema, ¿tiene algo que ver con la forma en la que se escribe? ¿En qué sentido? ¿Todos los textos científico-técnicos tienen una característica en cuanto al modo en el que escribimos? Que son objetivos. O sea, que tú crees que un científico, por definición, es objetivo siempre. Sí. Según Andrés, sí. No, yo pregunto. Sí, no, en los hechos científicos técnicos no. Son siempre objetivos. No puede escribir. Tú hablas de la propiedad que trae la luna, pero no si la luna es bonita. Vale. Y cuando ponen, por ejemplo, como han puesto en EBAU, un texto de Carl Sagan, de Cosmos, sobre la posibilidad o no de invadir Marte. Porque una persona no puede ser una cosa y a otra a la vez. No me refiero, es totalmente incongruente. Un científico solo puede escribir de una forma objetiva. Podría justificarlo como científico y como humanístico. Exactamente, porque es algo que en realidad afecta al ser humano, ¿no? Como decían los latinos, o sea, los renacentistas, nada de lo ajeno me es, o sea, nada de lo humano me es ajeno. El humanismo proviene de ahí, y el humanismo era ciencia, ¿no? Bueno, vamos a intentar buscar otro criterio, que es el modo de expresión. Eso que llamamos generalmente modalidad
textual o variedad discursiva o no sé, ¿qué más? Como modo del discurso, ¿de qué más lo habéis podido llamar? Pues de todos esos nombres a mí no me suena ninguno. De alguna manera lo habréis llamado, ¿no? Me suena modalidad textual, te lo digo el primero. Lo otro no. Variedad discursiva también es bastante común. Vale. Y cuando me refiero a eso, ¿qué tipo de textos conocéis? Si yo tuviera que calificarlo por la variedad, por la modalidad, cuando hemos dicho esto, no lo voy a poner que luego se quita y ya no me... Dice la modal de discurso, la forma del discurso, dice, por ejemplo, dice al menos 4 rasgos que permitan justificar la adscripción a dicha categoría. La determinación de la forma del discurso o modalidad textual, ¿vale? Pues forma del discurso, modalidad textual, también lo llaman así, forma del discurso. ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Un ensayo, una novela. Bueno, esos son géneros literarios o subgéneros. La novela y el ensayo son subgéneros de la narración. Aunque el ensayo en realidad es un género sui generis que hay que ver. Porque es que, fíjate lo que dice. El primero. Hay que saber lo que es un ensayo. Venga, ¿qué palabras pongo ahí? ¿Os suena exposición? Ah, sí, argumentación. Exacto. Relación. Exacto. Vale. Si antes metíamos los textos en cuanto a su característica, en cuanto al tema que trataban, si ahora tengo que hacer una caja para meter cada uno de los textos en la exposición, la argumentación, la narración, la descripción o el diálogo, ¿qué criterio estaría siguiendo? Es decir, si antes he seguido el criterio temático, ¿qué criterio sigo ahora? Criterio es decir, por ejemplo, todos los que sean rubios que se vayan. Todos los que lleven gafas que se levanten. Eso es seguir un criterio, es decir, elegir alguna característica de un elemento y, puesto que otros elementos tienen las mismas características, hacer un conjunto, ¿no? El trato que se le da al tema. El trato que se le da al tema. La exposición, la argumentación, la narración, la descripción y el diálogo son, ¿qué quiero decir con esto de modalidades? La forma en la que podemos narrar un tema. Claro, yo en algún momento yo creo que ya os lo he explicado. Es decir, yo puedo tratar el mismo tema desde un punto de vista expositivo. O sea, hablar de algo, la fonética es un tema humanístico, pero en realidad es un tema científico, ¿no? Porque es que, hombre, no pertenece a las ciencias sociales. Bueno, pero es un tema científico, ¿no? Si yo hablo de la altura de los formantes, si hablo de todas las vocales tienen unos formantes en función porque es la apertura o la cerrazón o la gravedad. En francés hay 14 vocales, ¿por qué hay 14 vocales? La cerrazón o la apertura de la boca o de los elementos fonadores. Pues eso sería un texto científico, vamos, por mucho que hable de lengua. Entonces, no se trata tanto del tema, sino del planteamiento que el autor tiene ante él, es decir, de la función comunicativa, de la necesidad comunicativa, de la intención que quiera conseguir con ella, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir? ¿Vale? Aquí de alguna manera sería, pues, ¿de qué va? ¿No? ¿De qué voy? ¿De qué va? De alguna manera, ¿eh? O sea, una cosa así como, pues, ¿de qué va? Pues ¿de qué va? Pues, ¿cuál es el tema, no? Y aquí es, ¿qué quiero conseguir? ¿Para qué escribo? ¿No? ¿Cuál es mi intención? ¿Para qué va? ¿De cuál es el tema y para qué escribo?
yo puedo tratar un mismo tema desde la exposición, desde la argumentación, desde la narración, desde la descripción o desde el diálogo. A ver, en bachillerato no vais a encontrar un texto dialogado en el texto no literario, ¿no? Pero no sería tan extraño que una columna, un artículo periodístico utilice un par de líneas dialogadas como argumento. Por ejemplo, un columnista no sería tan extraño, ¿no? Un columnista que dijera, el otro día vino mi vecino y me dijo, no sé qué, no sé cuánto, y a partir de ahí te monta todo un artículo o toda una columna. Es una técnica, ¿lo entendéis? Una estrategia. También puede ser que nos pase como en el texto de ayer, que era un texto periodístico, ¿vale? Que era básicamente argumentativo, pero que tenía partes narradas. ¿Os acordáis? Entonces, cada una de estas modalidades textuales tiene unas partes estructurales, es decir, unos elementos, ¿vale? La exposición suele incluir una introducción, suele incluir un desarrollo y suele incluir una conclusión. Ninguno de los elementos es completamente obligatorio. Alguno habrá que tener, ¿no? Pero ninguno es obligatorio. La argumentación, sin embargo, pues es incorrecto hablar de introducción, desarrollo y conclusión, porque los elementos formantes de un texto argumentativo es la tesis y el cuerpo argumentativo, en el que a su vez se encontrarán los diferentes tipos de argumentos con la fuerza argumentativa que sea. ¿Vale? Es verdad que una argumentación puede incluir una introducción, pero esa introducción no será nada más que una excusa y seguramente tendrá algún tipo de parte narrativa, ¿no? Que sirva de introducción, pero que al fin y al cabo no sea la propia exposición. La narración, pues tiene los elementos que conocemos de la narración, ¿no? El espacio, el tiempo, el lugar, la acción narrativa, donde sí que aquí hablaríamos de nudo y tal, ahí en la acción narrativa, solo ahí, ¿vale? No es una palabra que tengamos que... la acción narrativa, los personajes y el narrador, ¿vale? La descripción, pues la descripción no es que tenga partes, pero sí que las hay, más que partes, sí que hay tipos, ¿vale? La descripción objetiva, la descripción de paisajes, o sea, subjetiva, que es más literaria, y dentro de la descripción también podemos tener las etopeyas, que son las descripción física y psicológica, pero bueno, esto no es material de primero, o sea, de segundo de bachillerato. Conviene bien... la descripción de paisajes o una descripción, por ejemplo, un texto científico-técnico, pues no sería nada raro que combinara dos de las modalidades textuales. ¿Qué dos modalidades textuales combinaría un texto científico-técnico? La argumentación, un texto científico-técnico. Si es verdaderamente científico-técnico. Si yo lo que quiero, yo mañana, por ejemplo, voy a comprar un móvil y el tío me quiere vender un móvil, evidentemente va a haber parte argumentativa porque te quiere vender uno, ¿no? Pero en principio, si te saca 10, pues te dirá, pues este tiene no sé cuántos megas, este no sé qué, no sé cuánto de memoria de RAM, este tiene un sistema operativo corta pejana, no sé cuánto, este soporta con ese verbo tan ridículo, este otro, eso es descripción. ¿Me explico? Es descripción, al final está describiendo el objeto, entonces lo más lógico es que en un texto científico-técnico se combinen la exposición y la descripción. En un texto humanístico,
de los llamados ensayos que tendríamos que ver con más calma, pues lo lógico es que se combine la exposición y la argumentación. O sea, perdón, el problema es que ninguna de las variedades suele estar completamente... Las modalidades textuales no se presentan puras casi nunca, a no ser que el texto sea un texto absolutamente objetivo, científico, técnico, puro. O sea, pero existen textos así, ¿no? Sin embargo, la argumentación es muy raro que esté sola. Porque la argumentación, precisamente porque requiere de tipos de argumentos y de apoyos argumentadores, entonces a veces va a haber una parte expositiva que sea un apoyo para la argumentación, a veces va a ser una narración que sea un apoyo para la argumentación. La exposición sí puede, pero es más habitual que se presente sola, ¿vale? Y que se presente con textos científico-técnicos, incluidos aquellos que la gente dice que no son científico-técnicos, como ese ejemplo que os daba yo antes de la fonética, ¿no? Claro, yo esto pues con mucho más tiempo. Pero para la modalidad textual solo hay que hablar de la imperante en el texto. Claro, pero la mayor parte de las veces lo que pasa es que se combinan. Claro. Entonces, claro, tú tienes que ver la predominante, claro. ¿Y eso cómo se justifica? Con la presencia de la función del lenguaje que sea. ¿Y la función del lenguaje cómo se justifica? Con la presencia de los elementos lingüísticos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo juntos otra vez, venga. O sea que me da palo porque yo a cada cosa de estas le habría dedicado una clase. ¿Me entiendes? O sea, lo tengo que hacer todo como muy rápido, pero yo le dedico una, por eso no me ha cundido tanto con la literatura, y más este año que había muchos problemas del año pasado, pero me da igual porque realmente no, esto son 2,5 puntos. A ver, nuevo. Vale, ¿qué sabéis de las funciones del lenguaje? Yo me acuerdo de primero, pero me acuerdo bastante bien. Está la función apelativa, la función expositiva. Yo me acuerdo de los tipos de las oraciones. Pero eso es la modalidad del enunciado. Y luego estaba lo de el uso del lenguaje, puede ser algo así, que está el uso temporal. Pero no sé si tiene que ver. A ver, las funciones del lenguaje, llamamos funciones del lenguaje al uso que queremos hacer con la lengua. Es decir, mediante el acto de comunicación, mediante el acto de habla, que igual esto pues estaría un día entero solo con las funciones, un día entero solo con las modalidades, ¿sabes? Y luego pues cada tipo de texto. Bueno, llamamos funciones del lenguaje a, no sé, lo que habréis estudiado, es que... Yo creo que esto es algo que ni se ha mencionado. ¿Cómo es eso? Dice aquí, bueno, son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados por la lingüística y la comunicación, de forma que pues, le hemos mencionado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación. Vale, esto más o menos me vale. Vale, a ver, llamamos funciones del lenguaje a aquello, con cada acto de habla quiero conseguir algo. ¿Te acuerdas que lo hablábamos, no? Es decir, yo cada vez que me comunico lo hago con una función, con una finalidad. Normalmente yo cuando me comunico, la palabra comunicación, lo hablamos también, ¿te acuerdas? Comunicación implica una comunicación común. O sea, yo no puedo, cuando a mí me pasa constantemente con mi hijo, ¿me has entendido, no? Pues no. Pues no. No, pero profe, si a ti te da igual, si tú me has entendido, digo, que yo siempre digo lo mismo. Pues si yo te he entendido, y tú me has entendido, y tú te has entendido, y tú no hemos entendido, no sé qué pintamos aquí ninguno. Claro.
Entonces, la comunicación tiene que ser que el receptor, el emisor, comunica algo con una finalidad y con esa misma finalidad el receptor lo decodifica. Y entonces se produce comunión, como una comunión, una unión, ¿no?, de dos, que es lo fundamental del lenguaje. Por eso siente uno esa alegría cuando encuentra a alguien con el que se puede comunicar bien. Oh, que me entiende, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad, no? Entonces, cuando uno encuentra a alguien así en tu vida, pues es una de las conversaciones con una persona con la que puedes realmente comunicarte en el sentido verdadero de la palabra, es uno de los grandes placeres de la vida. Entonces, para que exista eso, tiene que haber un buen conversador y un gran decodificador, ¿no? Tiene que haber las dos cosas. Pero tiene que haber las dos cosas. Esto no es una cosa solo de uno. Y hay muchos factores que intervienen en todo eso. Todo eso lo estudia la comunicación, decía ahí, en realidad lo estudia la pragmática. Es una cosa apasionante de la lingüística que estudia todo lo que atañe a la comunicación, tanto lingüística como no lingüísticamente. Una cosa maravillosa que estudia el contexto y tal. Claro, en cada acto de habla hay normalmente una intencionalidad, ¿vale? Y cada intencionalidad generalmente está centrado en uno de los factores de la comunicación. ¿Os acordáis de los elementos de la comunicación? Emisor receptor, podemos ponerlo por aquí, vamos a ver de qué manera. Mensaje. El código, ¿vale? El código, y podemos ponerlo el canal. Y todo esto está en un mismo conjunto, ¿vale? Todo dominado por un elemento también importante, ¿vale? Que es el contexto, que también es un elemento de la comunicación, que lo pongo fuera porque es todo aquello que no es ninguno de estos elementos, pero influyen en él, ¿vale? El emisor es el que emite el mensaje. Bueno, es el que lo emite y lo elabora. Porque no es solamente el que lo emite, es el que lo emite y lo elabora. La señora que está en el telediario ahí, todo guapa, no sé cuánto, ella no es el emisor. El mensaje lo ha elaborado otra persona y ella lo está leyendo donde sea. Generalmente, a lo mejor sí forma parte del equipo de redacción, seguramente forme parte del equipo de redacción, pero aunque formara parte del equipo de redacción, ni siquiera en ese caso sería la emisora. O sea, la emisora en general sería el equipo de redacción. El receptor, pues el receptor no es lo mismo que el destinatario. El receptor es aquel en el que el emisor ha puesto su objetivo. El emisor, como yo digo siempre, en una clase el emisor soy yo, porque yo elaboro y yo emito el mensaje. Pero el receptor no es todo el mundo. Debería serlo, pero al final no es todo el mundo, porque para ser el receptor hay que decodificar el mensaje. Y no todo el mundo lo va a decodificar. Mi obligación, como profe, es algo que no todo el mundo tiene claro, es que lo decodifique todo el mundo. Pero yo sé que eso es bastante difícil y que si sois tres, es fácil porque yo puedo llamar la atención de ella si se despista o ver si él mueve la cabeza y entonces hay una escucha activa. Pero si hay 35, es difícil que todo el mundo sea receptor, ¿vale? Pues, destinatario sí, pero no todo el mundo decodifica el mensaje. Es importante que el mensaje sea decodificado y es importante que si el emisor necesita que el receptor decodifique ese mensaje, esté pendiente de ese receptor. Y mientras el receptor no decodifica, ahí no hay comunicación que valga. Porque en clase yo hablo y unos sí están decodificando el mensaje, pero otros están diciendo no están decodificando.
decodificando el mensaje, no hay comunicación. Pero si te lo dije en clase, no hay comunicación. O sea, del emisor depende que esa comunicación sea lo más amplia posible. Y eso solo está en manos del emisor. Uno puede, cuando es el emisor, es el responsable de la comunicación. Y es el responsable en todo punto. Y tiene que tener todos los aspectos en cuenta. Tiene que tener el mensaje en cuenta, tiene que saber de qué manera manejar el mensaje para que ese receptor se convierta en un receptor activo. De qué manera, si yo vengo aquí y hablo a los tres en italiano, pues solo me comprenderá él. Más o menos, aunque bueno, el italiano ya sabe, es como en la lengua, lo sabe todo el mundo. Lo puede hacer cualquiera. Pero en principio pues lo entendería él mejor, ¿no? Eso es tener en cuenta, eso claro, eso es cuando una persona en un ambiente plurilingüe o bilingüe elige un código. Tiene que ser consciente de qué código elige. A veces uno no lo es, ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Pero en general uno debe hacerse consciente del código que elige. Como comunicante, como emisor que es, ¿no? Tiene que tener en cuenta el canal. Y eso también es muy importante. Tiene que tener en cuenta el canal porque no es lo mismo que haya una comunicación no verbal añadida a la información verbal que no la haya. Entonces tiene que tener en cuenta el canal, ¿vale? Y tiene que tener en cuenta el receptor, porque ese receptor no será siempre el mismo, aunque el mensaje lo sea. O sea, el mensaje puede ser las funciones del lenguaje y evidentemente no es lo mismo explicarlos a niños de primero, a niños de segundo, a niños de tercero, a niños de cuarto, a chicos de segundo de bachillerato, o si ya está en la universidad, pues que a lo mejor viene, ¿me entienden? Entonces hay que tener, en cada momento, hay que tener en cuenta todos los elementos de la comunicación. Entonces, según se centre en la comunicación, según se centre en un elemento u otro de la comunicación, tenemos una función del lenguaje u otra, ¿vale? Entonces, tenemos tantas funciones del lenguaje como elementos de la comunicación hay. ¿Me explico o no? ¿No? Entonces, ¿cómo se hace esto? Mira. Vale. Si yo me centro en el emisor, voy a poner aquí todos los elementos que tengo. Si yo me centro en el emisor tendré una función del lenguaje. Bueno, pero vamos a hacerlo de otra manera. Nombre de la función. Elemento de la comunicación en el que se centra. Marcas lingüísticas. Textos en los que aparece. Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo elemento de la comunicación, el emisor, es decir, toda la comunicación está centrada en el emisor. El emisor se centra en sí mismo. Prácticamente se convierte en el receptor de su propio mensaje. ¿Vale? Entonces, esta función se llama función apelativa, ¿cómo se llama esta función? La función en la que el emisor es el centro de la comunicación. La función expresiva. La función expresiva o emotiva. Es decir, se trata de toda aquella comunicación en la que el emisor centra toda la atención en su propio deseo. Esto lo tengo hecho por ahí mejor, si queréis luego ya, ¿no? En algún sitio lo tengo que tener, luego si queréis os lo... Que de momento lo quiero hacer juntos y luego ya si queréis os lo enseño. Es decir, el emisor centra toda la comunicación en sí mismo, ¿vale? Lo que pretende es llamar la atención sobre sus propios deseos.
el emisor pretende expresar o pretende centrarse en sus deseos y necesidades. No lo pretende, pero si no lo pretende se centra igualmente. Esto hablábamos el otro día del ejemplo ese, ¿no? Del ejemplo de la madre, ¿no? Por ejemplo, ese. Hay que ver. Que soy una esclava, soy una esclava, soy una esclava, soy una esclava, soy una esclava. Hay que ver cómo está todo. Pues un desastre, todo un desastre, un desastre, todo esto es un desastre. Cómo está todo y cómo está todo. Entra en la habitación y que te encuentras. Tenemos que robar por todos lados. ¿Qué quieres? ¿Qué te hago? Es que no, la prueba. Y la gana, y este cuarto cómo está. Hay que pintar, hay que pintar. Porque es que hay que pintar. Este color, esto, ¿cómo está la pared? ¿Cómo está? O la típica novia, ¿no? De asustar, siempre pongo lo mismo ejemplo. Entonces estás con el móvil, ¿no? Alex, móvil. Javier, me encanta la falda, qué preciosa la falda, ¿eh? Qué bonita es. Los pendientes, me encantan los pendientes. Y el color, ¿y tú? Sí, muy bonita. Muy bonita. No tienes ya un igual. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Luego llega el cumpleaños y dice, te dije que me compraras esos pendientes. No, solo dijiste que eran bonitos. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa eso? El emisor se centra en sus propias necesidades, en su propia visión de las cosas, y entonces establece el mensaje en función de que el emisor, de que todo está alrededor del propio emisor, de sus propios deseos y sus propias necesidades. ¿Vale? Y expresa mediante, en realidad no hay una comunicación, hay simplemente ahí como una especie de salida de algo que el emisor tiene, ¿no? Que puede ser un enfado, que puede ser un deseo, que puede ser cualquier emoción, por eso expresiva o emotiva, ¿vale? Por parte del emisor. Claro, si el emisor se centra en sus propias necesidades y deseos, ¿cuáles serán las marcas lingüísticas? Claro, primeras personas verbales, pronominales, determinativas y todo tipo. ¿Vale? Primeras personas. Verbales, determinativas, pronominales y de todo. ¿Vale? Primeras personas. Generalmente primeras personas de singular, pero también de plural. ¿Vale? Si el emisor pretende incluir al otro, nosotros nunca hablamos. Es que ya, we don't talk anymore, ¿no? Como era la canción esa. Ya no hablamos como antes. ¿Qué quiere decir? Di lo que tienes que decir. Y ya está, empezamos la discusión. ¿No? Entonces, pues eso, más elementos lingüísticos. Eso es lo que decías de la madre de este niño no me come nada. Claro, sí. Ahí, es que fíjate cómo está reforzado el dativo ético ahí, ¿no? Porque en realidad ahí hay está claro que hay una necesidad por su parte de expresar un problema que se centra en ella, porque en realidad ese no me come a mí, o sea, sintácticamente no hay ninguna digamos, excusa para poner un complemento indirecto ahí, pero lo ponemos porque el emisor tiene que aparecer de alguna manera, porque si no aparece, que hablábamos alguna vez de esas expresiones de ya me estás dando 3 vueltas a la manzana. No, ¿me entiendes? Y el típico, la mamá que dice, mi niño no me come nada. ¿No te come qué? Suena un poco raro, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, esa necesidad de que haya un elemento de primera persona verbal cuando sintácticamente no es necesario, ¿no? ¿No? El entrenador que te dice, me estás haciendo ahora mismo 120 flexiones. Ese me ahí sintácticamente no es pertinente. ¿Me explico? Pero hay una primera persona verbal que marca claramente que el emisor está intentando, de alguna manera, en algo que debería ser de función apelativa, exclusiva, es decir, haz 5 flexiones, donde el elemento fundamental de la comunicación es el receptor,
el emisor pretende cambiar la actitud del emisor o cambiar su punto de vista o alguna cosa así, ¿no? O provocar una actitud, provocar un cambio en lo que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Con la función apelativa del lenguaje, lo que el receptor pretende, lo que el emisor pretende es que el receptor automáticamente no llamar la atención, que no es así de sencillo, porque llamar la atención tenemos luego más abajo otra, ¿no? La apelativa, también llamada conativa, que quizá os suene mejor así. No sé ya cómo suena, pero lo que pretendemos es que el otro haga algo que no estaba haciendo, ¿no? Y para eso hay infinidad de elementos lingüísticos. Pero bueno, antes de pasar a ese, vamos a terminar la primera columna. Claro, la más evidente es una primera persona verbal, pero hay otro montón aquí. 4. ¿Con qué más elementos puede estar presente la función expresiva o emotiva del lenguaje? Sustantivo abstracto. Claro. Sí, porque si estamos intentando expresar emociones, deseos, sentimientos, sean los que sean, positivos, negativos o del carácter que sean, generalmente pues es evidente que va a haber presencia de sustantivos abstractos. En cuanto a las formas verbales, el modo de la oración. Pues el modo de la oración, ¿vale? Aunque aparece el indicativo, ¿vale? Presencia de subjuntivos. Ojalá vinieras, ojalá fuera domingo, ¿sí o no? Expresión de deseos, de sentimientos. ¿Qué más elementos? En cuanto a los adjetivos, pues habrá abundancia de adjetivos y adverbios. Abundan adjetivos y adverbios, sobre todo valorativos. Los típicos en mente. Evidentemente, pues evidentemente ¿para quién? ¿No? Adverbios, abundan adjetivos y adverbios valorativos. Los adjetivos, incluso, pues muchas veces varios para un solo sustantivo. Un solo sustantivo con varios adjetivos. Cuando digo adjetivos, elementos adyacentes. Elementos adyacentes incluidas oraciones subordinadas. ¿Me explico? ¿Vale? Y aquí es donde entra la función de la sintaxis. Es decir, tú puedes tener un adjetivo que tenga, un sustantivo que tenga una determinación, y que además tenga un complemento de nombre en forma de sintagma adjetival, que tenga un complemento de nombre en forma de sintagma preposicional y además tenga un adjetivo. Y además tenga una oración. ¿Me explico? Y esté determinada de todas esas maneras. Incluso a veces varios elementos adyacentes de todo tipo. ¿Vale? De todo tipo. Esto lo tengo que tener por ahí un poco mejor hecho. Esto lo estamos haciendo aquí, pues igual que si lo estuviera escribiendo en la pizarra. Pero es que en esas pizarras se escribe muy mal. Varios para un solo sustantivo, a veces antepuestos, como le pasó ayer a él, ¿no? A veces antepuestos, a veces epítetos, ¿no? A veces epítetos, es decir, que sobran, ¿no? Un epíteto es que no sé qué, pero un epíteto así sí. Pues un epíteto es cualquier adjetivo que en general no solamente se coloque delante, sino que no aporte mayor información. A ver, la función de un adjetivo es determinar de todas esas cosas que tengo ahí, una. Hay un montón de chaquetas. La chaqueta roja. El adjetivo, su función fundamental es del elemento abstracto que es el sustantivo, que es un elemento abstracto, una chaqueta, un paraguas, lo que sea, ¿no? Una característica que la haga diferenciarse del resto de su grupo. ¿Vale? Ahora, si con el adjetivo no hago eso, entonces es un epíteto. ¿No? Por ejemplo, una terrible catástrofe. Pues hombre, finalmente las catástrofes son tan terribles.
¿no? A eso es a lo que llamamos generalmente epítetos, que generalmente van antepuestos y la mayor parte de los libros y de los profes tienden a decir que son aquellos adjetivos que se anteponen. No es tan así. Un epíteto generalmente es un epíteto que es un adjetivo que es digamos, precisamente sirve para la función expresiva o emotiva, porque parece que es solamente el sustantivo como que se te queda cojo. Catástrofe, no, terrible, dantesca. ¿Sabes? Entonces como que necesitas expresar eso que hay en ti y echas manos de adjetivos, que la mayor parte de las veces en un texto conciso y riguroso deberían sobrar. ¿Me explico o no? ¿Vale? La modalidad de la oración en la presencia de subjuntivos, pues en la modalidad oracional, que decías tú que la modalidad del verbo, presencia de subjuntivos. ¿Tú te acordabas de la modalidad oracional? Vale. La oración enunciativa será típica si yo lo que quiero es expresar mis deseos. Pues lo lógico es que sean desiderativas, ¿no? Exclamativas, a veces interrogativas, aunque no son las más típicas de la... Sí, hombre, a ver, enunciativas también. Estamos hablando de aquellas que tienen carga semántica, que tienen carga, que se manifiestan, porque la enunciativa, a ver, la enunciativa está en todos lados. Estamos aquí, es como lo que decíamos de los rasgos. Es que en un poema hay una metáfora, coño, claro, en la mayoría de los poemas va a encontrar una metáfora, no es significativo, a no ser que esa metáfora sea una metáfora trabajada de alguna manera específicamente por el poeta. ¿Me explico? Entonces, claro que hay enunciativas. No quiero decir que en un texto haya solo eso, solo que esa presencia revela la presencia de la función expresiva o emotiva. ¿Me explico o no? ¿Vale? Mediante el lenguaje, ahora los programadores trabajan mucho con lingüistas, porque la mayor parte de los mensajes de texto se analizan por un programa. Y los analistas del lenguaje reconocen cuando una persona miente, por ejemplo. Una persona que usa muchos adverbios en mente tiende a mentir. Literalmente, obviamente, no digo yo que sea la norma, pero tiende a mentir. Entonces, el lenguaje es un reflejo de nuestra personalidad, si lo sabes manejar, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden ocurrir? Que marquen la presencia de que el emisor se centra en esos deseos. Dice que hay 4. ¿Hay cuántos lleváis ya? Unos cuantos. Una de las... ¿Solo temporal? ¿De qué? No sé, me suena en plan lo de uso temporal, que es como esto que dice, yo qué sé, fumar es malo. Que es como algo que es atemporal porque carece de tiempo y es una afirmación. Que yo me acuerdo que... Me cuesta justificarla, pero sí. Es que yo siempre me acuerdo que con Rodrigo, en los textos argumentativos, había muchos de estos argumentos, que para mí es un argumento, que se utilizaba la función atemporal del lenguaje, creo que era. Y eso nada, me pasa que no te voy a decir. Sí, no, sí, te entiendo lo que quieres decir. Es eso, en plan, es como dar una frase por sentada, pero como, eso, como cierta, claro, pero cuando eso, en verdad no es pero cierto. eso me imagino que lo usaríais para caracterizar la argumentación. Bueno, porque para mí era una característica típica de todos los De la textos argumentación, sí, de la argumentación. Yo ahora estoy hablando de la función del lenguaje. La función del lenguaje expresiva o omitiva. Ahora, fíjate que este cuadro está en blanco. ¿Me entiendes? Entonces, sí, el uso de los verbos de forma intemporal, pues sí. Es que soy una esclava, soy ahora, soy siempre, cuando soy, ¿no? Sí, puede ser el uso de los verbos, o sea, del verbo sin relación temporal concreta, marcada, sí, ¿por qué no? O la presencia de condicionales, por ejemplo. La presencia de condicionales iría, ¿no? La presencia de condicionales.
implica también una especie de hipótesis por parte del emisor, ¿no? Y esas hipótesis, por tanto, son presencia, vamos a ponerlo de los tiempos, o ¿cómo lo dices? El uso atemporal de los tiempos verbales. El uso de figuras retóricas. En el lenguaje ordinario usamos constantemente figuras retóricas. Eso mismo de soy una esclava, eso evidentemente no es una realidad. Para empezar, en cualquier caso sería hiperbólico, porque no es, ¿no? Y luego ya si quieres es un tipo de metáfora, ¿no? Entonces, en el lenguaje ordinario constantemente usamos figuras retóricas de todo tipo, ¿no? La hipérbole es una de las figuras retóricas que más aparece en la función expresiva de la emotiva. ¡Es que me voy a morir! Pues es evidente que, a no ser que tengas una enfermedad desgraciada, es una hipérbole, ¿lo entendéis o no? Es que casi me matan, de verdad, ¿qué me has dicho? ¿Me entendéis, no? Eso, claro, ¿en qué tipo de textos aparece eso? Todo esto. Pero es en la descripción literaria, en cualquier caso. Pero en textos de la vida diaria, no en qué modalidad textual, que quizá es una columna que podríamos añadir. Variedad del discurso. Pero textos de la vida real. En un diario. Más textos. Claro, claro, en toda la lírica. En ensayo, claro, porque el ensayo es la expresión de la opinión de una persona y eso tiene que ser la expresiva. Esa opinión se centra en sus necesidades y su punto de vista y en el emisor, claro, sí, en el ensayo y por tanto, y aquí ya y podríamos seguir, ¿no? En textos periodísticos de opinión, que son los que usamos, ¿no? En todos los textos periodísticos, vamos, los que usamos, los que nos toca estudiar. Las columnas, los artículos, ¿no? Sospecho que a Rajoy, ¿os acordáis cómo empezaba el de ayer? Esa desopilante fundación, ¿os acordáis? ¿Eso no es función expresiva? Entonces, eso en cuanto a las tipologías, si queréis, y en cuanto a la modalidad textual, de las que habíamos dicho antes, en la argumentación. ¿Es habitual, creéis que sería lo más lógico en un texto expositivo? Sabiendo que la exposición se define como el traslado de una información única y exclusivamente para que otro aprenda algo que no sabía con anterioridad, ¿verdad que no? Claro, en el caso de que uses ese sufrimiento tuyo para enseñar a alguien o para dar consejos, no, pero se trata simplemente, la exposición es el traslado de una información para que otro aprenda algo. Una información, no algo que tú quieres mostrar, sino una información. Yo quiero exponer, quiero trasladarte a ti en qué año se construyó en este edificio y cómo se construyó y tal, y yo no voy a decir, pues menudo estaba todo esto, cuando vine yo aquí esto está esto. Un solar, esto es un solar, cuando tú eras joven, esto es un solar. No. Claro, pero lo que dice Sergio, que a mí no sabría decirlo muy bien, ya no solo en lo que él dice, que sería como en la poesía experimental, algo así, no. En plan, aparte de eso, por ejemplo, una fábula. Pero eso es la narración. Eso es una narración. Claro, pero la fábula que tiene una anécdota al final, o sea, la finalidad del escritor, del emisor, es la moraleja, la narración de la fábula. Pero no estaríamos hablando en ningún caso de exposición.
Podríamos decir que en la modalidad textual, la principal, ¿cuál sería? La principal de la modalidad, digo, de la función del lenguaje, ¿cuál sería? La argumentación. ¿Es verdad o no? ¿Qué pretendemos con la argumentación? Claro, normalmente pretendemos convencer a otro de algo y expresar lo que yo quiero, defender mis propias ideas. Luego el otro se convencerá o no. Pero en principio en la argumentación, lo que yo quiero es, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo digo. Luego, si tengo más o menos arte, convenceré a otro o no. Y para eso debe combinar la función expresiva con la función... Claro. Un buen texto argumentativo lo que hace es eso, combinar la función expresiva y la función apelativa. Lo que tú dices es usar la narración para argumentar, pero no la exposición, porque un texto expositivo... Claro, pero es que la diferencia entre narración y exposición tampoco es demasiado... ¡Hostia! Ahora mismo te puedes ir ya de clase cuando quieras. O sea... Sí, no sé. Por ejemplo, es una fábula, el texto principal, la exposición... Eso no es exposición, eso es narración. Es un tipo de discurso mediante el cual un emisor pretende presentar un determinado tema a un receptor de forma clara y ordenada, para darlo a conocer y hacer que lo comprenda. Requiere un conocimiento global de la cuestión tratada. Exige un desarrollo progresivo y articulado de las ideas. Es un discurso esencial esto que lo he copiado pero no lo he hecho. Es un discurso esencial. La función comunicativa es la variedad de discurso, la representativa o referencial. Lo que interesa es el tema que se representa, ni el emisor, ni el autor, ni el receptor. Se trata de yo observo algo, aprendo algo y esa información sin pasar por mi interpretación, la traslado a otro. Con lo cual, la exposición está determinada para ser objetiva. Otra cosa es que tú luego, en un texto argumentativo, cojas esa exposición y la uses para argumentar. La narración requiere de esos elementos que tenemos ahí, y en la fábula existen esos elementos. Y yo uso esa narración para argumentar, vale, pero lo que hago es narrar para argumentar. Al final, es lo que os decía al principio cuando empezaba esto, que ninguna modalidad, salvo prácticamente la expositiva, es pura. No hay ninguna modalidad pura. En el texto de biología de los chicos de ciencia, pues seguramente haya muchos textos expositivos, muchas partes, la definición de la molécula, no sé cuánto, es un texto puramente expositivo. Traslado una información a otro, sin que el emisor esté para nada pendiente ahí de nada. Se trata de la información, la cojo de aquí y la pongo allí, y ya está. Soy un mero transmisor de información, y ni la reinterpreto ni nada, simplemente la traslado. El edificio fue construido en 1856. El constructor se llamaba Perico de los Palotes. El edificio medía 5 metros cuadrados por 25,5. Ahora, ya sí digo, el edificio era muy grande y hermoso. Ya no hay exposición. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se habla de la altura o de...? Claro, yo me pongo al lado de Alex o de cualquiera de los tres y dice, pues es alto, hombre, es alto a mi lado, pero si viene Pau Gasol, ¿hay subjetividad o no hay? Ahora, si yo digo, Alex mide uno no sé cuánto, ahí ya sí, porque es información pura sin mi perspectiva. Es que es muy importante esto, ¿eh? Porque esto es lo que nos ayuda a distinguir información de opinión.
que es básico para la vida diaria, vamos, para no dejarte engañar, básicamente. Yo es que tampoco acabo de ver, en plan, que nítidamente la diferencia entre narración y exposición. O sea, si yo te expongo un suceso, es una narración. Pues dependerá. Dependerá Pero si... claro, al final, eso. Por ejemplo, el edificio. El edificio fue construido en 1857 por el arquitecto tal y estuvo en obras durante 3 días y ya ves, etc. ¿Eso al final es una exposición o una narración? Pues eso es una narración porque falta este elemento, la acción narrativa. La acción narrativa, el proceso en el cual la narración sufre un inicio, un nudo, un planteamiento y un desenlace. Falta siempre la acción narrativa. O faltarán los personajes, o faltará el narrador, o faltará alguno de los elementos de la narración. Porque para que exista narración tienen que aparecer todos los elementos de la narración. Todos los elementos de la narración. Otra cosa es que, por ejemplo, una noticia sea un texto narrativo no literario. Eso es otra cosa. Porque tú estás confundiendo narración con literatura. Y eso no es. ¿Me explico? Todas las narraciones no son literarias. Si yo te cuento, o el periodista A te cuenta que ha habido un accidente en la Nacional Quinta, hay personajes, hay espacio, hay tiempo, hay lugar, hay acción, hay todo. Y hay narrador. Pero no es una narración literaria. ¿Estamos? O sea, puede haber narración, claro que puede haber narración, pero puede haber narración, sobre todo, fíjate que lo más importante es esto. O sea, esto. ¿Con qué finalidad elijo yo la modalidad? Te lo decía el otro día con el ejemplo del chico que viene en la moto y tiene un accidente, ¿no? Si yo cuento eso en la sala de profesores, hago una narración, no literaria, porque no voy a hacer una narración literaria, pero ha habido personajes, el chico de la moto, los que se acercaban, ha habido un narrador, yo, ha habido un espacio, ahí cerca del instituto, ha habido un tiempo, hace media hora, y una narración no literaria. El problema es que tú estás confundiendo que la narración tiene que ser siempre literaria, y no. ¿Me explico? No, pues, entonces aquí lo importante es con qué finalidad. Con la finalidad, la exposición tiene la finalidad de trasladar una información de forma clara, ordenada, rigurosa y precisa, con la finalidad de que el otro aprenda sobre un conocimiento que no tenía con anterioridad. No sobre un conocimiento moral, sino sobre un conocimiento fehaciente y comprobable que no tenía antes de esa comunicación. El tipo de conocimiento que enseña un texto es muy subjetivo. No lo creo, no lo creo, porque si el texto es científico-técnico, otra de las características que digo yo, para que un texto sea científico y sea de verdad científico-técnico, no es que trate un tema de ciencia, que eso sí que en general te paga, sino que mediante ese texto exista una aplicación práctica que mejore la vida del ser humano. Y una hipótesis sobre si vamos a conquistar Marte o no, una aplicación práctica. Ya, pero es que habla sobre Marte y Marte es ciencia, ¿o no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Lo fundamental es siempre la finalidad comunicativa, o sea, que es algo que perdemos absolutamente de vista. Lo más importante es por qué y para qué me comunico. Y eso es lo que debe centrar tu mensaje. O sea, yo no puedo comunicarme si no sé por qué lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, si yo lo que quiero es cubrir el expediente, pues da igual. Pero si yo tengo una finalidad comunicativa concreta, me haré entender. ¿A qué me has entendido? Sí. En contexto. ¿Verdad?
Entonces, y así con todas. Claro, la argumentación, pero la argumentación, claro, la narración literaria, aquí entrarían varias, ¿no? La poesía, o sea, perdón, bueno, aquí la descripción también literaria, ¿por qué no? Pero en cualquier caso la literaria, porque si es una descripción técnica de un móvil que voy a comprar, pues no debería haber expresión emotiva, o sea, función emotiva. En el momento que hay función emotiva, el otro ya te dice, yo este es el que más me gusta. Ahí lo tienen. Función expresiva del lenguaje, ¿vale? La apelativa o conativa, esto mismo se puede hacer con las 5. ¿Recordáis el resto? Las 5 que no son 5. ¿No? La conativa, la representativa o referencial. Claro, yo esto lo hago en septiembre. Y entonces todo el año estoy, ¿qué función del lenguaje hay? ¿Me entiendes? Yo lo planteo y luego vengo aquí. Y al final sale. La función representativa o referencial, la función, a ver, estas son las más significativas, ¿no? La función metalingüística, que en realidad es la representativa, pero solo del lenguaje, la función fática o de contacto, y me falta una. Juraría que me falta una. Que no me la sé yo, ¿cómo voy a aprender que os la sepáis vosotros? No me acuerdo ahora. También es que ya estoy cansada. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Saldrá por ahí. Bueno, este es el mismo que hice con los chicos cuando me tocó en clase, ¿no? Representativa, referencial, el orden de los factores, como veis, no altera el producto. Da igual, tú puedes ver la apelativa, la fática, la expresiva, la metalingüística, la poética, ¿vale? La que se centra en la belleza del mensaje, claro, que es la que menos. A ver, que esa está, por ejemplo, en la argumentación, ¿no? Esta es la nuestra, la poética, la función poética del lenguaje. Que esa está no solo en textos literarios. La señora de ayer pretendía que su texto tuviera función poética, otra cosa que lo consiga. Pero lo pretendía, ¿no? Con aquellas metáforas y aquellas hipérboles, ¿no? Lo pretendía, había figuras retóricas para 14 trenes. Claro, las más importantes para nosotros, para nuestra tarea, es la función expresiva o emotiva que está presente en la argumentación, ¿vale? De manera que al final, si lo veis, desde aquí vamos justificando hacia arriba. Es decir, mediante los elementos lingüísticos que aparecen, justifico la función del lenguaje. Mediante la función del lenguaje justifico la modalidad discursiva, que añadiéndolo al tema, justifica la tipología textual. Y ya tenéis aquí el punto entero. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Entonces, claro, es necesario justificarlo todo. Pero en realidad no es que lo justifiques todo, es que unas cosas van justificando las otras. Que lo podemos hacer cuando uno lo domina, pues ya lo hace inversamente. Normalmente dice la tipología, habla de la modalidad discursiva, de la función del lenguaje y de los elementos, y se van justificando unos a otros. ¿No? Cuando hablamos de la función del lenguaje, podemos hablar de las que nos apetezca a nosotros y aparezcan obviamente, o de la predominante. Debería hablar de la predominante. Debería hablar de la predominante porque en la argumentación la predominante va a ser la expresiva y la apelativa. Sin embargo, en la representativa o referencial, ¿vale? En la que lo importante es el referente, es decir, no el código, ni el mensaje, ni no sé qué que pone por ahí, sino el referente. El referente, es decir, la realidad extralingüística.
lingüística. Todo aquello que está más allá de la lengua. De manera que la lengua, el lenguaje, se convierte en un instrumento. No en el protagonista, sino en un instrumento de transmisión de información. Basta. Por lo tanto, debe pasar a un segundo plano. Debe estar en una línea, digamos, de presencia mínima, en la que apoye la transmisión de información. Para eso hay que respetar el orden sintáctico, porque los hiperbatons dificultan la comunicación. Debe marcarse fundamentalmente terceras personas del singular y todo eso. Más o menos lo habéis entendido. Yo creo que lo vamos a dejar porque están todos cansados, porque ya veo yo que... ¿Vale? Yo podría seguir, pero también es verdad que yo también estoy cansada. ¿En qué momento no podéis pasar a igual comunitariamente? Sí, claro. La atención referencial es la que deberíamos utilizar nosotros para hacer el tema, la estructura y el resumen. Claro, si es que esto bien estudiado no vale solo para reconocerlo, sino para usarlo. O sea, yo el otro día, ya lo voy a parar, ¿vale? Sí, de momento lo voy a guardar y le podéis completar vosotros. Y tengo otro por ahí que hemos completado. Con cada clase completa uno, esto lo hago cada vez. Podía tener uno y decir, toma, esto y esto y esto, pero se ve mejor cuando se hace juntos, ¿vale? Antes lo hacía en la pizarra, ahora como tengo el ordenador nuevo. Funciones del lenguaje, clases extra. Luego lo paso por el canal de italiano. Sale.